Tiene experiencia en el área técnica y en el área administrativa. En el área administrativa trabajó con ENEA a cargo de los contratos de compra y venta de energía eléctrica, ¿no? Hasta el 9 de noviembre del 2017. En el área técnica ha trabajado en la estabilidad de sistemas de potencia, optimización de sistemas de potencia, análisis de flujos de carga, cortocircuito y transitorios de sistemas eléctricos de potencia. Tiene experiencia en estudios eléctricos regionales y en el nivel y a nivel nacional. Fue director por Honduras del ente operador de la red del 2016 al 2017 y desde hace muchos años es profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bien, entonces, sin más atrasos, damos la palabra al doctor Denis Rivera. Le ruego nuevamente, apaguen cámaras y apaguen micrófonos para que tengamos mejor señal. Buenas tardes, muchas gracias por participar en esta conferencia. Le estamos muy agradecidos en nombre del ingeniero Carlos Girón y el ingeniero Luis Felipe, que van a hablar en la exposición, ¿verdad? Como lo dijo el doctor, ellos fueron estudiantes y esta conferencia, como muchos de ustedes saben, es la segunda parte de una que dimos ayer, pero vamos a contar nuevamente la historia por si alguna persona que está aquí no estaba conectado ayer. Lo que este trabajo es un diseño de una red de distribución que se hizo básicamente para 3 aldeas, que son la aldea de San Julián, la aldea de La Aguja y la aldea de Las Tuzas. Estas 3 aldeas no tienen energía eléctrica y el día de ayer expusimos un proyecto de generación hidroeléctrico de 100 kilovatios que está ahí en esa zona debido a que en 1940 la minera que explotó las minas de San Juancito, ahí por Danlí, esta minera habilitó lo que hoy es la laguna de San Julián, y esa laguna pues es una laguna bastante grande y tiene un caudal como para que se pueda poner un generador de 100 kilowatts. Lo que sí sucede es que la caída de agua, ¿verdad?, es bastante larga, es como de 3 kilómetros desde la laguna de San Julián hasta donde está la casa de máquinas, y la casa de máquinas se encuentra en una zona de una aldea que se llama Agua Fría. Pero esta aldea de Agua Fría ya está energizada por la ENEVA, ya tiene energía eléctrica de parte del ENE. Pero las aldeas de San Julián, y como dije, Las Tuzas y Las Agujas no tienen energía. Entonces, y hoy vamos a exponer el proyecto de distribución. La minera se fue en 1956, ellos usaban el generador hidroeléctrico de 100 kilovatios para todo lo que era la energía de la mina, pero nunca electrificaron ninguna de las aldeas, ¿verdad? La gente que trabajaba de todas estas aldeas en la minera, bueno, prácticamente se fue la minera, les dejó las instalaciones del generador. Comentábamos ayer que se habían robado los componentes, desgraciadamente. Y hoy en día no hay nada, ni siquiera tuberías, ni la casa de máquinas, y solo quedan lo que son los restos de lo que era la represa y la laguna, que sí todavía está activa, ¿verdad? Entonces, voy a ceder la palabra a los estudiantes para que ellos les hagan la presentación sobre lo que es el diseño de la red de distribución para estas aldeas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por invitarnos a hacer esta conferencia. Entonces, bueno, soy Luis Mejía. Vamos a iniciar. Este es un diseño de un sistema de distribución para una mini central hidroeléctrica en la laguna de San Julián. Como ya mencionó el doctor Denis, nosotros estamos continuando la investigación de los compañeros Juan Carlos Maradiaga y Ricardo Mejía,
que su investigación fue establecer el diseño de esta mini central hidroeléctrica y los costos de dicha central. Entonces empezaremos, ahí está, un poco con antecedente histórico, ¿verdad? Que es lo que mencionó el doctor Denis, que San Julián es una aldea ubicada a 14 kilómetros de Danlí y su mayor atractivo es la laguna de San Julián. Ingeniero Mejía, Sí, dice que lo oímos bien bajito. Ah, ok. Ahorita, ahora, ¿me escuchan? Ahí está perfecto. Ok, entonces, como les comentaba, un poco de historia nuevamente, de que en esta laguna de San Julián había una hidroeléctrica pequeña, la cual se utilizaba para abastecer de energía una minería, la minería de agua fría. El detalle es que se perdió todos estos componentes de la hidro y solo quedó prácticamente la sala de máquinas. Entonces, nuestros compañeros, Juan Carlos Maradiaga y Ricardo Mejía, ellos hicieron un estudio para ubicar nuevamente este generador. Entonces, ellos dijeron de su tesis que con casi 100 kilowatts instalados en este proyecto, se estimaría establecer alrededor de alimentar 275 viviendas que conformadas de las aldeas de San Julián y Las Tuzas. Ellos estimaron beneficiar a 1.512 personas en este proyecto, además de que estas personas tendrían un mayor crecimiento tecnológico, social y económico. Entonces, debido a esto, a esta conclusión, nosotros procedimos a continuar su investigación y hacer el diseño de la red. Entonces, nosotros realizamos el diseño de la red de distribución rural para las aldeas de San Julián, Las Tuzas y La Aguja. Entonces, estas aldeas serían alimentadas por medio de una microcentral hidroeléctrica ubicada en la laguna de San Julián, siendo esta la continuación del proyecto. Entonces, primero, para empezar a hacer el diseño, nosotros determinamos las ubicaciones. Entonces, aquí podemos ver en el mapa Danlí, el cuarto de máquinas y la laguna de San Julián, que es un tramo bien largo. Se estiman que estimamos 8 kilómetros. 8 kilómetros del cuarto de máquinas hasta la laguna de San Julián. Entonces, con ayuda de la ingeniera, que espero esté aquí presente, Leslie González, que es de Danlí, ella nos ayudó a delimitar las zonas en las cuales haríamos nuestro diseño. Entonces, aquí podemos ver San Julián, la aldea de Las Tuzas y la aldea de La Aguja. Entonces, teniendo esa delimitación, ya nosotros podíamos empezar a trazar nuestras líneas. Entonces, pero para eso utilizamos cierto criterio. Nos abocamos a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y él nos proveyó con el manual de procedimientos para extensión de líneas de distribución construidas en forma privada. Entonces, en este manual se presentan los requisitos en los cuales un ente privado va a presentar una red de distribución y la ENE lo va a aprobar siguiendo estos lineamientos. Entonces, les voy a mencionar algunos de estos criterios que están incluidos en el manual. Entonces, y que tomamos nosotros en consideración para diseñarlo. Entonces, la distancia entre postes para línea secundaria es hasta 50 metros en el sector urbano y hasta 60 metros en el sector rural. La distancia entre postes de las líneas primarias es hasta 100 metros en el sector rural, dependiendo del terreno, que no presente irregularidades, y hasta 50 metros en el sector urbano. Los transformadores alimentarán en líneas secundarias un máximo de 350 metros de radio, y en el sector rural y en el urbano 250. Y el número de acometidas por poste en el sector urbano deberá ser de un máximo de 6 y un máximo de 8 en el rural, que esta norma puede variar dependiendo del tamaño del lote o lo que vamos a ver en lo que nos pasó en nuestro proyecto, la distancia entre viviendas, que a veces es muy prolongada, no están uniformemente ubicadas, distribuidas. También en el manual se establece una tabla de cuánto establecer la demanda de cada vivienda. En este caso, como son edificaciones de ingresos mínimos o aldeas y caserías, se establece un KVA por lote. Por el hecho de ser una comunidad, pues una aldea. Entonces, aquí comenzamos que la demanda máxima por lote será establecida en base a este cuadro. También tenemos un cuadro de factor de coincidencia, que este factor nosotros lo vamos a multiplicar por la potencia que encontremos que va a consumir cada transformador y va a depender del número de usuarios. También estos valores que nos da la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, con estos criterios, nosotros procedimos a realizar ya el trazado de la red. Entonces, aquí podemos ver, los puntos amarillos representan las viviendas, los puntos rojos aquí representan los transformadores, y aquí esta referencia aquí es donde está la derivación
donde se deriva para alimentar el resto de las aldeas. Entonces, hay algunas viviendas que no tomamos en consideración, ya que estaban demasiado alejadas de las líneas y ameritaría colocar un transformador adicional. Entonces, inicialmente procedimos con este diseño. Entonces, teniendo ya las viviendas, delimitamos el área que van a alimentar cada transformador, o sea, las viviendas que van a ser alimentadas por cada transformador. Lo tenemos aquí. Entonces, ya teniendo nosotros cuántas viviendas van a ser alimentadas por cada transformador, procedimos a hacer los diagramas unifilares. Entonces, el diagrama de cargas para ver qué carga hay en cada transformador y es consumida en cada poste. Y las distancias entre postes. Es importante la distancia entre postes, ya que con eso nosotros podemos hacer el diagrama ya de las impedancias. Nosotros consideramos un cable de un cero de aluminio. Entonces con eso ya tuvimos el valor de impedancia. ¿Y por qué? Ya teniendo tanto la carga como las impedancias, nosotros podemos calcular las pérdidas en la red y la regulación de voltaje, es decir, la caída de tensión que va a tener la caída de tensión que va a tener esta línea, desde el punto de alimentación del transformador hasta el último poste. Entonces aquí tenemos aquí tenemos la regulación de voltaje. Vemos que el porcentaje de caída de voltaje es pequeño, es muy pequeño. Esto se debe a que es una carga baja, son cargas bajas. Y hicimos estos diagramas y estos cálculos para todos los transformadores. Entonces, en total, nosotros necesitamos 22 transformadores. Como podemos ver, la regulación de voltaje es pequeña, las cargas, el transformador más cargado es de 6.930 voltampere y las pérdidas también son pequeñas. Entonces el diseño está bien. Eso quiere, en base a esos criterios, con una regulación de voltaje tan baja, quiere decir que el diseño está bien. Entonces, ya teniendo la carga de todos los transformadores, como nosotros sabemos que esta es una red que va a ser alimentada, o sea, se diseñó para que fuese alimentada por un generador trifásico, estamos hablando de 3 fases que tienen que estar lo más balanceadas posibles. Entonces, hicimos esta distribución de transformadores por fase para balancear la carga. Y la potencia total de la red, entonces tomamos en cuenta un factor de potencia de 0.9 en base a lo establecido por el manual. Ese es el 0.9 es el consumo de cada casa, el factor de potencia. Y sumando las pérdidas de conductores, tanto primario, secundario, pérdidas en bobinado y núcleo, tendríamos que la potencia activa total necesaria sería de 81.874 kilowatts. Y como recordamos, es casi 100 kilowatts los que estaría generando esa pequeña hidro. Entonces, el diseño y la estimación se apega al generador como tal. Entonces, en resumen de lo que se encontró en este diseño, es que ocuparíamos 440 postes. Necesitaríamos 22 transformadores, y se tomaron en consideración 132 viviendas para tener un consumo total de 81.874 kilowatts. Entonces, con los datos que obtuvimos y esta información, procedimos a empezar a diseñar las estructuras que ocuparíamos o a decidir qué estructuras necesitaríamos. Entonces, ahora, ingeniero Girón les va a hablar de esa parte. Buenas tardes. Primeramente, gracias por permitirme estar en este espacio, estar exponiendo ante todos ustedes. Les quiero dar las gracias. Entonces, como decía mi compañero, el ingeniero Luis Felipe, después de haber realizado la ruta o el diseño en sí del sistema de distribución de energía eléctrica, conseguimos o trasladamos la información que se obtuvo, como pueden ver en la pantalla ahorita, y también le dimos una nomenclatura a cada poste. Esto con razón de que ocupamos ciertos parámetros o cierta información de la ruta en sí. La información que ocupamos de cada ubicación de cada poste es por el hecho de que ocupamos saber parámetros, ocupamos cumplir con normas que están impuestas por la ENE, el cual sería la distancia, y también de las estructuras sacamos información que son los ángulos del tendido de las líneas. El tendido de las líneas, esto es para poder determinar qué tipo de estructura se va a utilizar. Luis. ¿Sí? Ah, correcto.
Gracias. Bueno, entonces, como le decía, de la ubicación de cada poste en el sistema, en el diseño del sistema, ocupamos sacar la distancia entre poste y poste y también los ángulos que se forman entre ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con una norma de que tienen que estar a no más de 60 metros en una zona rural o 100 metros si en todo caso la ubicación geográfica lo permite. Por ejemplo, en una zona donde es plana se puede llegar hasta 100 metros siempre y cuando solo se esté, no se esté utilizando secundario, sino que sea solo para transmisión. Entonces, luego de calcular, bueno, luego de realizar el diseño y tener toda la información ya estructurada, como podemos ver en la pantalla, obtenemos la distancia para los postes y también obtenemos el ángulo que se forma. Entonces, ya teniendo las distancias totales del proyecto, llegamos a la siguiente información, lo cual sería de que tendríamos un proyecto, una red de 23.7 kilómetros, la cual se divide de la siguiente forma. Estaríamos teniendo 8.16 kilómetros en la aldea de San Julián, 5.76 kilómetros en la aldea de Las Tuzas, 1.32 kilómetros en la aldea de La Aguja, y desde el cuarto de control de máquinas hasta el punto donde se divide la aldea de San Julián con la aldea de Las Tuzas y La Aguja son de 7.68 kilómetros, el cual decidimos llamarlo como la transmisión de troncal. Y la última parte, que sería desde la aldea de San Julián hasta la propia aldea de La Aguja y Las Tuzas, sería una distancia de 0.78 kilómetros, el cual asimismo le pusimos el nombre de transmisión Aguja-Tuzas. Entonces, como habíamos, bueno, existe un criterio que es de que cualquier sistema de distribución de energía eléctrica hecho de manera privada tiene que irse por la zona, por la vía urbana, por la vía pública. Entonces, con esto hicimos el diseño amparándonos en dicho criterio, por lo cual en la siguiente imagen podremos ver el diseño hecho. En este diseño podemos ver puntos específicos que sería el primer punto, el PT-1, donde el cuarto de máquinas, que sería el primer poste del sistema de distribución y está bien cercano al cuarto de máquinas. Tenemos toda la ruta hasta llegar a PT-167 y este sería la conexión entre el troncal y las aldeas. La aldea de San Julián, la aldea de Las Tuzas y La Aguja. Y también tenemos el PTAT-14, que hace una derivación hacia la aldea de Las Tuzas y la aldea de La Aguja. En el mapa vemos distintos colores. Estos colores significan dónde irá primario, dónde irá secundario, dónde irá primario de 3 fases, de una fase. La importancia de esto es que necesitamos saber hasta qué punto vamos a llevar primario trifásico y en qué punto vamos a llevar primario monofásico y en qué punto solo secundario, dado que las estructuras tienen distintos precios de fabricación. Entonces, se requiere saber de manera óptima hasta qué punto llevar distintos tipos de voltajes y fases para no sobredimensionar el proyecto en sí. Bueno, entonces, como les platicaba, la selección de estructuras se tienen que seleccionar dependiendo de muchos factores. Uno de los factores es la ubicación geográfica, debido a que existen estructuras tanto para zonas urbanas como zonas rurales. También existen estructuras para zonas montañosas. Es por eso que tenemos que saber qué tipo de estructura utilizar. El voltaje a transportar es otro factor a tomar en cuenta porque existen estructuras que funcionan o que están diseñadas para transportar 13.800 voltios y 34.500 voltios. Entonces, es necesario saber esto, dado que los accesorios que componen dichas estructuras suelen variar. Y también el número de fases, dado que podemos tener en el primario de una fase, de 2 o de 3 fases, y como decía previamente, esto es distinto tipo de estructura y puede elevar o reducir los costos de un proyecto. También hay que tomar en cuenta al momento de seleccionar una estructura y los accesorios, tanto esfuerzos eléctricos como mecánicos que realizan los mismos,
dado que al realizar una estructura, al implementar todo, tenemos que considerar la parte mecánica, porque si no se puede producir un accidente, como por ejemplo que algún componente mecánico falle y que la estructura se dañe. Y al realizar una consideración completa de todo esto y elegir la estructura adecuada, garantizamos una solidez tanto de la estructura y como el sistema en general. Como les comentaba previamente, aquí tenemos dos tipos de estructuras que en este diseño fueron consideradas, que se utilizan. Obviamente existen más estructuras que también se utilizaron en el diseño. Como podemos ver, tenemos una estructura primaria de una fase en tangente que tiene una operación de 0 a 5 grados. Esta, como les dije previamente, de aquí venía la importancia de calcular los ángulos que salían entre poste y poste, porque así uno determina qué tipo de estructura poner, que sea la más adecuada para esa zona. Y al lado derecho tenemos también una estructura primaria de una fase en ángulo, que sería de 5 a 30 grados. También existe un ángulo más amplio, que sería de 30 a 60 grados. Y como les platicaba previamente, dependiendo del ángulo que se tenga en la zona o entre poste y poste, va a ser el tipo de estructura que se utiliza. Con respecto a los costos de este proyecto, se realizó una cotización de cada componente necesario para elaborar una estructura. En la tabla que tienen al lado derecho se desglosan los componentes que más costo tienen en este proyecto. Por ejemplo, tenemos los postes de madera de 45 pies que sale a 9.765 lempiras y un poste de 30 pies que sale a 4.115 lempiras y un transformador de 15 kVA de 13.8 a 240 en 46.078 lempiras. Lo que pasa con un poste de 45 y uno de 30 pies es que si uno lleva primario trifásico o primario monofásico, es una norma del ENE que tiene que ir un poste al menos de 45 pies, mientras que si solo se está llevando secundario, podemos trabajar con un poste de madera de 30 pies. Por ello, en ciertas zonas, a fuerza tenía que ir un poste de madera de 45 pies y en las zonas más alejadas, donde solo se quería netamente alimentar a viviendas, se lleva un poste de madera de 30 pies. También tenemos que una estructura primaria puede ir desde el rango de 2.000 lempiras hasta 13.000 lempiras. Esto dependiendo de la complejidad de cada una, porque, por ejemplo, al ser una estructura trifásica, lleva más componentes, y estos componentes elevan el costo. Mientras que si tenemos una estructura primaria monofásica, es menos componentes y por lo tanto el costo es menor. Cabe resaltar de que estos precios fueron cotizados en 2019, así que a medida pase el tiempo, el proyecto variaría el precio en cuanto sería la implementación del mismo. Luego de tomar todas las consideraciones sobre este proyecto, se llegó a la conclusión de que con un proyecto de este tipo se podría electrificar un total de 23.78 kilómetros. Esto cubriendo desde la aldea de San Julián, Las Tuzas y La Aguja, y con lo que se provee beneficiar a un total de 132 abonados. Se determinó que serán necesarios 22 transformadores de 15 kVA, 440 postes en total, dividiéndose en 390 postes de 45 pies y 50 postes de 30 pies, cada uno con sus respectivas estructuras. Cuando mi compañero Luis Felipe dijo de que los transformadores estaban debajo de su capacidad, es un punto a tomar bastante importante. Lo que pasa al elegir un transformador de 15 kVA es que es el mínimo permitido por el ENE para funcionar en un sistema de electrificación, por lo que era la opción, haciendo la relación precio y cumpliendo las normas, era la mejor opción que teníamos. Y también los postes de 45 pies, como les había explicado previamente, se tuvieron que seleccionar porque en la mayoría de las partes se necesitaba llevar primario. Y por esto teníamos que elegir el poste de 45 pies. Y en las zonas, los 50 postes donde están las zonas donde están los 50 postes de 30 pies,
es donde únicamente se tenía secundario. Haciendo todas estas consideraciones y, bueno, para tener un total de el proyecto de 15.431.145 lempiras, ya considerando la mano de obra. Como les había dicho previamente, esta consideración sería en base a una cotización realizada en 2019, por lo que lo más prudente sería, en caso de efectuarse el proyecto, realizar la cotización para ver la diferencia en precios y también buscar alguna forma de, al comprar en mayor cantidad, conseguir cierta clase de descuentos para tener un precio más exacto. También, otra conclusión, como ayer se había especificado estas zonas y los proyectos de los diseños de electrificación en zonas rurales son bastante complicados de hacer por el financiamiento, pero al llevar un tipo de estos proyectos a estas zonas, a una zona de bajo nivel económico y social, se está llevando un beneficio con el cual las personas estarían teniendo acceso a un servicio tan básico. Pero por ello tendríamos que conseguir una fundación o múltiples organizaciones que funden el proyecto. Por lo tanto, el proyecto propuesto solo puede ser realizado con ayuda de otros entes. Y las recomendaciones. Bueno, recomendamos bastante a que la comunidad en sí designe una persona encargada de buscar el financiamiento del proyecto y de tal forma conseguirlo por una institución u organismo sin fines de lucro. Además, que en caso de realización de tanto el proyecto expuesto por nuestros compañeros, el ingeniero Juan Carlos Maradiaga y el ingeniero Ricardo Mejía, y este mismo proyecto se debería conseguir a un profesional que esté a cargo de la operación y el mantenimiento de todo el sistema durante tanto el proceso de construcción como el mantenimiento que sigue después para que el sistema perdure para siguientes generaciones. También otra recomendación sería recomendar a las futuras generaciones de seminario de investigación a que hagan un estudio de implementación del sistema de protección y subestación para la red en conjunto y el central de generación. Y también la última recomendación es, como el presupuesto previamente mencionado es un valor de referencia, es muy prudente recotizar los precios a la fecha actual que se realice el proyecto y ver la diferencia y tanto ver si se puede conseguir descuentos al ser un proyecto sin fines de lucro. Como último, las referencias de donde conseguimos nuestra información son el manual de procedimientos para extensiones de líneas de distribución construidas en forma privada y el catálogo de estructuras del ENEP. Y queríamos dar agradecimiento a las personas, al ingeniero Juan Carlos Maradiaga, al ingeniero Leslie González, al ingeniero Ricardo Emilio Mejía, al ingeniero Samir Canales y a Tránsito Miranda, porque ellos nos brindaron información y su asesoría para poder llevar a cabo esta investigación. ¿Alguna pregunta? Estamos abiertos a consultas, pero antes tengo un comentario solamente para finalizar la presentación. Como ustedes pudieron ver, fueron 15 millones de lempiras, ¿verdad? Lo que más o menos salió el presupuesto, ya incluyendo la mano de obra, ¿verdad? Y ayer hablábamos de que el generador era 2.4 millones, pero que hacía falta todavía incluir $500,000 adicional por el tema del que no estaba cotizado ahí el generador de energía, entonces casi unos 3 millones de lempiras, ¿verdad? Realmente es un proyecto bastante caro, pero no sé si ustedes, Carlos y Luis, pudieron determinar
de esos 15 millones, ¿cuánto era todo lo que eran las estructuras que van desde el generador hasta el punto hasta el punto de bifurcación donde va a las aldeas la red? Porque recuerdo que ustedes tenían un diagrama donde mostraban dónde llegaba la red del ENE en eh, la aldea de Agua Fría, y que no estaba muy lejos, ¿verdad? La red del ENE de ahí, pero esa parte, si en caso no se hace el proyecto de mini hidro, toda esa postería que va desde esos 8 kilómetros que determinaron ahí, que va desde la casa de máquinas hasta el punto de ramificación de las aldeas, ya no sería necesario, y sería necesario nada más conectarlo a la red del ENE que está ahí cerca, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes tienen una idea de eso que pudieran comentar. Sí, miren, desde ese tramo son aproximadamente 179 postes, desde sala de máquinas hasta el punto ahí de la bifurcación de la aldea de San Julián. Entonces, así como estimación rápida, serían más de 2 millones de lempiras, 2.200.000 lempiras, considerando postes y estructuras. No incluyo aquí el cableado. Ok, entonces podríamos decir que son 13 millones sin todo ese tramo, ¿va? Sin todo el tramo que hablamos, ¿verdad? Correcto. Ok. Bueno, doctor Flores, estamos abiertos a sus consultas y comentarios que tenga el auditorio. Bueno, qué bien, muy interesante el proyecto, ingenieros y doctor Denis, desde el punto de vista que el proyecto es algo de interés social realmente. No es posible que, aunque no es posible, pero sí es una realidad, que en nuestro país la gente pues todavía no tiene energía eléctrica, ¿no? En sus viviendas. Imagínense nosotros, como estamos acostumbrados sin energía, esta gente no tiene vida social realmente, se acuestan a las 5 o 6 de la tarde porque no tienen electricidad. Los niños no pueden hacer sus tareas en la noche, ¿no? La gente no puede departir, no pueden ir a iglesias, no pueden jugar billar ¿sí? O cualquier actividad, ¿no? Relajante, es una vida frustrante realmente. Entonces, desde ese punto de vista, no es conveniente ver proyectos solamente como una oportunidad de negocio, sino más bien como un aspecto social. Entonces, tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Para estos proyectos. Bien, tenemos una observación aquí de Miguel Figueroa, que dice muchas felicidades, qué buenas iniciativas. Se deben revisar normas para redes de distribución en zonas rurales o semiurbanas para optimizar los costos sin afectar los criterios de claridad del servicio. Un momentito que olvidé dar las reglas de la sección de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hablar, levante la mano. Ahí hay un lugar para levantar la mano, que es, se paran ustedes en su nombre y ahí dice levantar la mano, ¿verdad? O bajar la mano. Bien, entonces, ¿alguna observación sobre lo que dice Miguel? De paso, como Miguel está hablando, aquí le vamos a habilitar el micrófono a Miguel. Gracias, Marco, Denis, Carlos, compañeros, auditorio. Qué excelente iniciativa, realmente felicito, ¿verdad? El Instituto de Investigación en Energía, bueno, a Denis con su equipo de muchachos también muy, ¿cómo se llama? Didácticos también en la charla, ¿verdad? Esos son excelentes aportes que puede dar nuestra universidad, ¿verdad? Nuestra alma mater. Sí, Marco, yo coincido con vos, ¿verdad? Que estos son proyectos que son eminentemente sociales, Marco. No es un tema solo técnico, es un tema social. Hay todo un tema de desafío, ¿verdad? La brecha Honduras está en una situación precaria en cuanto a cobertura y acceso a electricidad, y créeme que yo particularmente estoy trabajando orientado a eso, ¿verdad? A tratar de dar una política de acceso. Es parte del derecho humano, ¿verdad? Como decís, ahorita en esta situación de pandemia es donde más se hace notorio la carencia de este servicio esencial como derecho humano para llevar acceso a educación, por ejemplo, o servicios de salud, ¿verdad? En la zona rural, las zonas más remotas de Honduras.
Lastimosamente hay una situación geográfica, ¿verdad?, distante, que Denis bien sabe que las expansiones de generación y transmisión en una visión de mercado no van a llegar a esos puntos, y ahí donde el Estado tiene que intervenir para dar una respuesta a la sociedad y llevar los servicios de electricidad, ya sea por red o otras soluciones técnicas como microredes eléctricas, porque como habrán notado los muchachos estudiantes, esas distancias, esas bajas densidad de carga hace que sea más, no tan económico, digamos, la extensión de red, y posiblemente otras soluciones innovadoras como paneles fotovoltaicos con sistemas de batería o otros sistemas microredes eléctricas puedan adaptarse mejor a los costos para también financiar ese tipo de llevar acceso a electricidad, ¿verdad? Y no abocarse a una sola solución como la red. Lo bueno que el proyecto de red está asociado a una mini central que sería interesante también desde el punto de vista de acción climática, cuidado de los recursos naturales y principalmente dar acceso a electricidad a las personas, ¿verdad?, que no tienen. Hay todos temas técnicos, ¿verdad? Yo siempre me pregunto por qué las normativas del ENE tienen que exigirse algunas cosas en el sector rural que normalmente son usuales para el sector urbano, ¿verdad? Y eso encarece los costos también. Claro, hay un tema de seguridad y calidad del suministro. Otra cosa, Marco, que yo creo que hay que articular, estaba escuchando que en el Valle de Sula la Facultad de Ingeniería, en la parte de Ingeniería Mecánica, también da soluciones de turbinas hechas en casa, pues, porque también eso de importar tecnología es otro problema, ¿verdad? Eso, pues, pudiéndolo nosotros hacer en casa, ¿verdad? También turbinas, soluciones tecnológicas, ¿verdad? Que yo sé que hay toda la capacidad, y yo sé que también que el Instituto de Investigación y Energía trabaja, pues, fuertemente en temas de investigación y desarrollo para llevar soluciones, ¿verdad?, energéticas, sostenibles, ¿verdad? No solo en el área también, pues, ahorita estamos hablando de un tema de electricidad. No, y más que todo felicitar a Marco, pues, y a Denis y a los compañeros por la excelente presentación y el excelente trabajo. Muchas gracias, Miguel. Muy apreciadas tus palabras, especialmente en tu condición de director, ¿no?, de algo relacionado con energía en la Secretaría de Energía, ¿no? Y sí, hemos escuchado que, voy a tomar la palabra solamente para hablar, para responderle a Miguel. Sí, hemos sabido que una ABS tiene un laboratorio de construcción de equipos de muy buena calidad, ¿no? Precisamente con el PNUD ya se está haciendo un proyecto, está en proceso de un proyecto, ¿no?, de una turbina, no recuerdo de cuántos kilowatts, pero sí, está muy bien y yo creo que es un recurso que hay que aprovechar. Bien, muchas gracias, Miguel. En el orden de solicitud de la palabra, le doy la palabra a Ninoska Funes, quien de la Escuela de Física de la Universidad, que nos está pidiendo la palabra. Vamos a ver. Ninoska, adelante. Buenas tardes a todos. La realidad que es un placer estar con alguno de mis compañeros, mis colegas. Felicito al Instituto de Investigación en Energía por la iniciativa para darnos a conocer más sobre la distribución sostenible y equilibrada de tan importante recurso como lo es la energía. Definitivamente, estos son temas que deben de ser como vistos de esta manera, ¿verdad? Para poder llegar a tener algún tipo de criterios y poder llegar a conocer un poquito más a fondo cómo es que se realizan los diseños actualmente. Yo tengo una consulta que va específicamente a la parte de la eficiencia y por ende la relación con las pérdidas. Tomemos en cuenta que hoy en día, pues uno de los impactos mayores que tenemos en nuestra distribución, transmisión y generación de energía es la pérdida. Y sí me gustaría ver si para este diseño de esta mini hidroeléctrica se consideró la parte geológica. Es decir, sabemos que en la zona de San Julián hay bastante monzonitas, este tipo de roca que posee bastante grafito, que de una u otra manera podría llegar a impactar en la parte de las pérdidas, ¿verdad?, de energía a nivel de la red tierra que se pueda tener en las estructuras. Por otro lado, me gustaría también saber si se consideraron, qué tipo de equipo se consideró, si es de un equipo de alta eficiencia
o qué especificaciones técnicas son las que se consideran para este diseño. Más que todo por eso. Gracias por la participación, por el acceso a esto, porque sí definitivamente me interesa mucho ahora. Bueno, Carlos y Luis, si pueden contestar ahí la pregunta de la ingeniera Ninozca. Con respecto a las, a las normativas y tanto a las especificaciones técnicas del equipo utilizado, sería, al considerar proveedores que están aquí en el país, sería equipo que está normado y que está aprobado a ser utilizado por la ENE en proyectos que ya se han utilizado en todo Honduras. Con respecto a la parte de las pérdidas que generaría el grafito, el suelo en sí, ese sería un buen estudio también a ver qué tanto afectaría ese tipo de suelo a la zona. No se determinó nada respecto de eso. No lo consideramos ni nos cae ese tema. ¿Verdad? Ok. Sí, yo es porque he tenido un poquito no me crean mucho, ¿verdad? Pero sí he tenido algún tipo de experiencia a nivel de campo en geología, específicamente en la parte geofísica. Y sí, cuando hacemos mediciones hemos notado que a nivel de campo natural se experimenta algún tipo de corriente. Y qué más que nosotros podemos saber que si estamos hablando con estructuras de este tipo, la red tierra, sí hay que considerar esa resistencia que tiene el suelo. Y hoy en día debemos evaluar la composición mineralógica que posee, porque definitivamente la contaminación, ya sea ambiental o de otra onda, estas perturbaciones externas pueden impactar directamente a nuestra instalación, ¿verdad? A nuestra transmisión. Sí, considero yo que podríamos darle un toque más a ese estudio, considerando esta parte que es la que nosotros como ingenieros electricistas no hemos considerado. Y sí darle un poquito más de importancia a este plus, porque hoy en día se está incrementando más. Hoy en día tenemos más pérdidas, hoy en día estamos teniendo más contaminación y no solamente en la elaboración y en la fabricación del equipo. Porque si estamos hablando que el equipo está considerado desde hace más de 20 años, el mismo, hoy en día ha mejorado, la eficiencia puede ser mejor, habría que ver qué tipo de material se está empleando, si las especificaciones son las apropiadas, si definitivamente estamos haciendo mediciones, así como se hicieron los cálculos de la potencia real que llegó al final, que creo que mencionó casi 90, creo que era, no sé Luis, si estoy equivocada, pero sí considerar eso por la carga futura, no sé, o sea, no me crean mucho, como les digo, pero sí es una cierta incertidumbre o duda que tengo ahí, como una espinita. Pero gracias. Gracias, Ninozca, muchas gracias. Yo quería hacer un comentario antes de que el doctor Flores le dé la palabra al que sigue. Y es que, bueno, Osli Rodas no nos pudo acompañar el día de hoy, ¿verdad? Pero sí estuve platicando con él al mediodía. Y él me decía de que definitivamente para que se puedan llevar a cabo estos proyectos, se necesita de alguien que tenga, que lo tome como un objetivo, ¿verdad? Y debe ser alguien de la comunidad, que le meta fuerza de gestión y búsqueda, y definitivamente tiene que ser alguien de la comunidad, ¿verdad? No sé quién podría ser, Juan Carlos y la ingeniera Isis que están acá, tal vez podrían pensar en alguien, pero eso recomienda el ingeniero Osli. Incluso él da algunas recomendaciones como ir a ver el proyecto de Lepaera, que precisamente es de 100 kilowatts y fue hecho con un montón de esfuerzos, dice, de aporte del ENE, aportó también, no recuerdo quién más me dijo Osli que había aportado. Me parece que hubo donaciones de algunos organismos y al final la plata se recogió entre varios organismos, ¿verdad? Y Osli recomienda que ese modelo se revise y se pueda
seguir como el modelo para poder hacer esas redes de distribución ahí en las aldeas. Bueno, el ingeniero Oli no está y por eso pues les estoy compartiendo eso, y definitivamente valdría la pena que Juan Carlos y Isis pudieran pensar en alguien y recomendarle que vaya al proyecto de Lepaera y que se empape totalmente de cómo se hizo esa generación ahí, cómo los fondos y todo, ¿verdad? Todo, cómo fueron los aportes económicos, etcétera, etcétera. Bueno, Denis, gracias. Osli sí estuvo, pero tuvo que retirarse porque está coordinando, está de moderador de otra conferencia en CIMEC sobre bioseguridad para ingenieros, creo. Bien, en el contexto que tú estás hablando, Denis, precisamente aquí tenemos a Hugo Galeano, que se nos pide la palabra, se la damos en este momento, porque para seguir la plática, para no perder el hilo, ¿no? Porque sí hay otras participaciones tiene la mano levantada Mario Zelaya, Gustavo Barahona, y algo otras preguntas aquí en el chat, ¿no? Pero el asunto es de que sí se puede lograr obtener financiamiento para estos proyectos, porque recordemos que no es un negocio, ¿no? Es una obra social. La energía creo que es el séptimo objetivo del desarrollo sostenible del milenio, ¿no? Debería de ser prioridad para cualquier organización. Hugo Galeano es el coordinador nacional del programa de pequeñas donaciones del PNUD. Bien, tenemos una pregunta en el chat de César Alvarado. César Alvarado es un ingeniero dasónomo que trabaja en una CIFOR y es una persona de mucho empuje. Ayer también participó. Él logró crear una maestría en energía renovable en una CIFOR y nos tiene una pregunta aquí, que es precisamente relacionada con la sostenibilidad de un proyecto, ¿no? Que nos dice, de instalarse este sistema, los pobladores están dispuestos a pagar el costo de la energía con precios de mercado. Bueno, como comentamos ayer, nosotros no hemos hecho todavía el análisis de cuánto debería costarle el kilovatio hora, ¿verdad? Ayer respondimos esa pregunta y definitivamente no tenemos ese estudio. No hemos hecho proyecciones de generación, proyecciones de demanda que son necesarias para poder sacar la energía que se genera, y luego el costo del kilovatio hora, costos de operación y mantenimiento que no se tienen tampoco. Entonces no tenemos respuesta para eso, ¿verdad? Y definitivamente solo podemos agregar lo que dijimos ayer. La comunidad es pobre, no pueden recolectar ni siquiera 75,000 empiras para los permisos para pagarle al ingeniero eléctrico que les hiciera los diseños. Más bien quería preguntarle a Carlos y a Luis Felipe si ustedes pudieron darle los planos del diseño a la gente de la comunidad, porque nunca podían recolectar el dinero para poder hacer el diseño eléctrico. Carlos, Luis. Sí, buenas. El detalle es que el propósito de este proyecto iba añadido al proyecto de generación. Entonces, antes de presentar formalmente los planos, queríamos ver si iba directamente en conjunto con el proyecto de la hidro de Juan Carlos y Ricardo. Pero ya estamos explorando otras opciones, ya es diferente el panorama. Sí, es cierto, ¿verdad? Por lo del troncal es enorme que hay desde la generación hasta ahí, pero ayer estábamos viendo que era bien difícil tener el financiamiento de ese microgenerador, pero yo les preguntaba por eso conectarse a la red del ENE que está ahí cerca de Agua Fría. ¿Cómo podría cambiar tal vez un poco el presupuesto, pero sí apoyar a esa gente para darle los planos, porque los deben, pues todavía siguen haciendo el esfuerzo en recolectar los 75,000 empiras, y ya que ustedes lograron hacer el diseño, pues sería bueno que ellos tuvieran los planos. Lo tienen en AutoCAD ustedes, ¿verdad? Eso. Sí, correcto. Solo de imprimirlo, ¿va? Sí. Bueno, Denis Ruiz nos pregunta que si ese tipo de proyectos los construye la ENE o contratistas.
ya pues mencionamos de que es un proyecto de alto costo, ¿verdad? Y que definitivamente debería ser construido desde un punto de vista de electrificación social, ¿no? Y también, como se mencionó anteriormente, aquí en esta misma conferencia, que debería ser construido por un organismo de cooperación internacional, ¿verdad? Así estamos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Denis, y Carlos y Luis. Sí, lo del PNUD que mencionaba usted, ¿verdad, doctor? Exacto. Sí. Luego, pues, Mario Zelaya eh, tiene la palabra para decirnos lo que quiera decirnos ahí. Marco, perdón, pero estaba Hugo Galeano antes que yo. Estaba Hugo. No lo vi. Bueno, entonces no la tome la palabra. Vamos con Hugo. Hugo, adelante. Permítame, que tengo que buscarlo. Permítame. En pregunta, me dicen, no levantando la mano. No tiene audio. No, es que no, Hugo no lo encuentro aquí. Para darle la palabra. Bueno, Sí. Mario, siga usted mientras vemos qué hacemos. Ok, Hugo, creo que el micrófono lo tenés cerrado. Está como finca la Quinta Bahía. Sí, Hugo, ahí Sí. está Hugo, pero tenés cerrado el micrófono. No te escucha, Hugo. Marco, mira a ver si le puede abrir el micrófono a Ahorita lo buscamos. Bueno, Hugo Galeano, adelante. No te encontraba con su finca la Quinta Bahía. Hugo. Creo que lo tiene bloqueado, Hugo, porque yo aquí lo estoy desbloqueando y no lo logro desbloquear. Ahí está, Hugo. Hola. Hola. Hola, Hugo. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Dónde estás pasando la pandemia? ¿En Colón? No, aquí estoy encerrado, pero es que me parece finca Quinta Bahía, que es una cuestión de la familia. Miren, primero, en realidad felicitarles por lo que están haciendo, no es fácil. Pienso que quizás esta crisis nos vuelve la mirada hacia el desarrollo rural del país y en el tema energético, el potencial del país, todos lo conocemos. ¿Qué hacemos? Pienso que ese es el tema. Y sí, pienso que sí, también sabemos qué hacer. Ya hay como programa decirles que hemos financiado 8 hidroeléctricas y varias iniciativas solares. Yo quisiera partir primero con lo de la CEN. Pienso que ahorita esta secretaría no es que pienso, es que está diseñando las políticas energéticas del país y hay un tema que me parecería fundamental que se incorporara y es generar una política diferenciada para las redes de tendido en zonas rurales, como bien dijo el doctor Figueroa. Nosotros estuvimos involucrados en lo del EPAERA, que eran 100 kilowatts, y en realidad ustedes ven la red de tendido es la red de tendido de Ceiba, Tegucigalpa o cualquier ciudad. Ahí pienso que hay algo que hacer. Lo otro es que sí hay mucha conciencia en la CIEN en ese sentido, y es como exonerar de impuestos a estas iniciativas hidroeléctricas. Todas las que PPD ha financiado han pagado los impuestos normales que paga cualquier iniciativa, independientemente que esa iniciativa sea para la gente más pobre. Justo en este momento estamos con la CEN empujando una iniciativa que el comité directivo ahorita acaba de aprobar, $150,000, para un proyecto en realidad que va a costar mucho más de eso, unos 15 millones de lempiras. Entonces, yo pienso que sí es necesario que estos espacios sirvan para incidir sobre la CEN en el sentido de también dar un trato igualitario. Las grandes empresas tienen todas las exoneraciones del mundo que no la tienen las iniciativas pequeñas. El otro tema que les quería mencionar es sobre, que yo les pregunté, que si ya tenían el equipo electromecánico. El programa en este proceso en la hidroeléctrica con San Francisco de Opalaca, el tema de
los recursos de la red de tendido en realidad se hace bastante compleja. Su misma formulación nos ha costado bastante. Entonces pensamos que los costos con mano de obra nacional pudiera bajar los costos. Y solo acoto dos cosas. Uno, hay un productor nacional que se llama Jesús Vázquez, que está en la entrada de Copán. Coticé y le dije, estamos por apoyar una iniciativa que pudiera tener entre 60 a 50 kilowatts. Nos vendía el equipo por cerca, salía en menos del 1.000.000 de lempiras, todo el equipo electromecánico que él lo hace. Quimito, Plan Grande, en Olancho, no recuerdo el río, él nos ha hecho el equipo electromecánico y está funcionando. Tiene acerca de más de 1.500 familias, en realidad con servicios de energía eléctrica, por esa capacidad de ese genio hondureño que tenemos en una zona rural, pero que no tienen la referencia académica. Y en esa línea PPD, con la CEN, estamos trabajando para que en este proceso hacer una vinculación de la capacidad instalada que tenemos como los hondureños y hondureñas. En San Pedro Sula hay una inversión de 175 millones de lempiras en equipo de full tecnología en la Universidad de Valle de Sula, que perfectamente les pudiera dar ese servicio. Entonces, ¿cuál es la propuesta de PPD? Que en este proceso fusionemos el talento local con el de la academia y todo el proceso de cálculo y diseño y construcción de las piezas que este colega, hondureño Jesús Vázquez, se involucra en el proceso. Por eso les preguntaba si tienen los costos. Pienso que tenemos una tendencia con mayor facilidad a buscar cosas extranjeras y chinas, que es lo que hemos estado comprando. La apuesta del programa es que si tenemos esas capacidades de país, debemos hacer un esfuerzo de invertir en lo nuestro y de mejorar las capacidades que tenemos. Entonces, eso para decirles, en San Pedro Sula está el ingeniero José Abraham Girón, que pudieran hablar con él para ver qué se pudiera pegar. Sobre otro tema que ustedes plantearon sobre la sostenibilidad, hay dos temas que todos los conocemos. Uno es que ese proyecto tiene necesariamente que invertir en la recuperación de la cuenca, en generar mayor cobertura, y lo otro es que tiene que haber un cobro. No pueden regalarle energía. En este proyecto con Lencas, que quizás sea una comunidad mucho más pobre que la que ustedes están trabajando, o se está trabajando para este hidro, hemos estimado un cálculo mínimo de 100 lempiras de pago de la energía. Eso nos hizo cálculos que les va a permitir a ellos pagar a 2 personas a medio tiempo y tener una reservita muy limitada para cuestiones de mantenimiento. Y la apuesta en todos los proyectos que el programa ha financiado, que hasta ahorita son 8, todos están manejados por las comunidades. Han salido unos talentos que en este proceso de ustedes los pudieran contratar para la instalación de energía, la bajada de la energía, es gente que se ha formado en estos procesos. Eso nada más, decirles que como programa no tiene fondos el programa para esta iniciativa de ustedes, pero sí, si pudiéramos hablar, a ver si buscamos algún espacio o les ayudamos con alguna gestión o algún... en esa línea estaríamos felices de hacerlo. Y nuevamente reiterar nuestra alegría de saber que ustedes están en eso, que esta nueva mirada que ojalá nos deje el COVID vaya en función de cómo desarrollamos las zonas rurales. Ya vimos, estamos trabajando con comunidades rurales y cierto que hay crisis, pero no la que tenemos en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en Cortés. Están comiendo. Los Lencas todavía en la zona de San Francisco de Opalaca, hoy me decía el tesorero de la alcaldía, no tienen un problema de esta enfermedad. Están comiendo porque tienen cultivos. Entonces quiere decir que la mirada hacia lo rural debería ser quizás una de las apuestas para el país. Muchas gracias y nuevamente mis felicitaciones y decirles que me alegra saber que hay más gente que estamos en este proceso y agradecerle a los doctores Flores y Figueroa, que en realidad fueron los que nos invitaron a esta reunión. Muchas gracias, colegas, y si tienen alguna consulta, pues con gusto. Bueno, si los conferencistas tienen alguna conferencia que hacer a Hugo, aprovechemos que Hugo es el del billete, ahí el penúltimo. Bueno, solo decirle que usted preguntaba por los costos y eran 15 millones presupuestados, bueno, eran 13 en realidad sin la mini hidro, ¿verdad? Para el sistema de distribución.
Ahora, con la mini hidro son 15 para el sistema de distribución y 3 millones para la mini hidro. Aproximadamente serían 18, ¿verdad? Pero lo que mencionaba yo era que para el sistema de distribución, 13 millones y ya pegarlo a la red del ENE podía ser mucho más barato y ya podríamos, no sé, pensar, ¿qué piensan ustedes, Carlos y Luis? Así, usted hizo una estimación de cuánto podría costar pegarse a la red ahí en Agua Fría, a la red del ENE. No, ¿verdad? ¿No tienen alguna idea, algo? No, la Pues, estimación que tenía es de cuánto nos ahorraríamos quitando el troncal de 8 kilómetros. Ok, eso era 2 millones que había Sí, dicho. sí, Entonces bajaba el un costo poco de más. 15 a 13, ¿va? Correcto, pero todavía no tendríamos la estimación del costo de pegarnos a la red del ENE. Ok. Bueno, entonces, pero sí sería mucho más barato que 18 millones, ¿verdad? Si se consigue el financiamiento para la red de distribución, pues sería mucho más barato pegarla a la red del ENE que, que construir la mini hidro, ¿va? Eso sí. Y decirle al señor Hugo de que la comunidad debe nombrar a alguien específico para que se encargue de dar seguimiento a estos proyectos. Le decía a Isis, a la ingeniera Isis y al ingeniero Juan Carlos, no sé si estará hoy aquí el ingeniero Juan Carlos Maradiaga y la ingeniera Isis creo que sí, de que si alguien de la comunidad es nombrado para darle seguimiento a este proyecto, él podría contactarlo a usted, ¿verdad? Sería bueno que usted nos dé su dirección de contacto o sus datos para que la ingeniera Isis pueda llevarlo al alcalde o a alguien ahí de la comunidad que pudiera estar interesado en llevar adelante el proyecto. Bueno, en ese sentido que Hugo nos mande la dirección ahí en el chat, o si no, yo se las proporciono, ¿no? Celular y correo. Hugo es una persona muy abierta a estos temas, ¿no? Luego, pues, tenemos varias preguntas. Por ejemplo, nos dice Nelson Reyes, ya que se observa que es un proyecto, antes de leer otra pregunta más, les digo que ya llevamos 12 minutos sobre el tiempo para el que estaba destinado a la conferencia, ¿no? Así que el que se tenga que retirar, pues tranquilamente se puede retirar, ¿no? Y voy a leer una pregunta y después le damos la palabra a Mario Zelaya y a continuación a Ángel Barahona, después a Jorge Morazán y después a Arlen Flores. Bien, entonces Nelson Reyes nos dice, ya que se observa que es un proyecto con un costo considerable, ¿qué idea o consideración se podría tener en mente para reducir los costos? Ya hemos hablado pues de que definitivamente el proyecto es bastante caro, ¿no? 15 millones de lempiras es bastante, ¿no? Para un proyecto pequeño, pero recordemos que lo importante no es el costo económico, sino el costo social. ¿Hay alguna respuesta para esta pregunta? Nos dice, ¿qué idea o consideración se podría tener en mente para reducir los costos? bueno, yo le escuché a uno de los participantes aquí de que había un ingeniero que hacía materiales que nosotros tendíamos bastante a consumir o a comprar material extranjero. Esa es bueno, eso es una idea bastante buena, tratar de fabricar aquí la mayor parte de piezas y con esta forma conseguir reducir los costos. Todo fue cotizado en equipos industriales, ¿verdad, Carlos? Es correcto. Y en suministros eléctricos. Y en suministro, y usted tomó lo más barato de cada quien, ¿verdad? Correcto. Y hizo una sola cotización. Es correcto. Ok, ok. Bueno, aparentemente entonces con equipo importado no hay posibilidad de reducir los costos, ¿no? No. Bueno, Solo en eso, doctor, que mencionaba, de que si no va la mini hidro se quitan 2 millones el sistema de distribución y quedaría algo ahí para pegarse a la red de Agua Fría, ¿va? Donde llega.
Bien, pasamos a darle la palabra a Mario Zelaya en aras del tiempo. Mario. Rápidamente, Marco, de nuevo un saludo y las felicitaciones para los colegas. Denis, siempre bien. Hey, se cortó el pelo. Pucha, me lo volaron hoy, no había nada que hacer y adiós pelo. Miren, es realmente maravilloso, interesante ver cómo toda la plática ha estado relacionada con opciones. Y aquí quiero decir que en definitiva el tema de la electrificación rural tiene que ver con opciones y precisamente con la optimización de los recursos, principalmente el recurso financiero, porque es el más limitado. Y bueno, ya dijo Hugo, no tenemos billete ahorita. Y es en definitiva el recurso más limitado. Bajo esa premisa, la ingeniería, como lo sabemos, permite hacer cualquier cosa, colegas, lo que sea. Pero no es la ingeniería la que define cuál es la solución óptima para la comunidad en sí, ¿entendido? Está básicamente la valoración económica y en este tema hay un poco de la situación ambiental que normalmente los hidros, pues, y principalmente de este tamaño no debería tener ninguna limitante. Entonces, a lo que quiero ir siempre, y es en generar la idea de que las microredes, que es el término que normalmente ahora se está utilizando para este tipo de proyectos, no hay una única tecnología, hay muchas de ellas y que por lo tanto, cuando evaluamos este tipo de proyectos, estamos en la obligación de tomar todas estas posibilidades para respetar o para eliminar o para cumplir con la restricción presupuestaria. Así que de nuevo mis felicitaciones y les dejo solamente esto en mente. Hidro, si está el potencial hidro, está ahí, pero también está el potencial de energía solar fotovoltaica. El eólico podría ser la biomasa misma. Así que es obligatorio, cuando hablamos de microredes, evaluar todas las otras posibilidades. Y sobre el tema hidro, quiero decir que hay una situación que no sé si ha sido superada. Aquí dejaría a Hugo y a Marco, no sé si lo tienen. Las turbinas fabricadas en el país, si bien es cierto, tienen un nominal definido en base a fórmulas, como ya conocemos, pero al momento de ir a la puesta en marcha, su comportamiento bajo carga no es ni cercanamente el de diseño. Y ese es un serio problema que debemos superar, estoy completamente en acuerdo, para que las turbinas construidas en el país efectivamente puedan cumplir con las condiciones de diseño, porque en este momento yo no conozco una sola que lo haga. Así que de nuevo felicidades al grupo y pues gran trabajo, colegas, realmente gran trabajo. Gracias, Mario. Doctor, el ingeniero Jorge Morazán, disculpe, doctor, el ingeniero Jorge Morazán dice que pertenece a la alcaldía de Danlí y está pidiendo participación. Sí, pues solamente por el orden, le voy a dar primero la palabra al ingeniero Ángel Barahona y a continuación Jorge Morazán. Ok. Vamos a ver. Ángel. Ángel, creo que tienes que habilitar tu teléfono, tu micrófono. Sí, tengo el micrófono desconectado. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, un saludo a todos, Denis y los tigres ahí, Carlos y Luis. Y por supuesto a vos, felicitando al Instituto de Investigación de Energía por estas actividades que estás promoviendo, las cuales pues de más está decirlo, son muy buenas, ¿verdad? Y esperemos que sigamos así. Entonces, quería hablar con respecto a ciertos temas ahí en general. Ya lo había dicho, medio lo mencionó el doctor Figueroa, y en el chat vi que otras personas también comentaron al respecto. Y es una percepción general. Lo que pasa es que en este asunto de la construcción de las redes implica también bastante la experiencia. Entonces, yo entiendo, es un buen trabajo lo que han hecho y todo lo demás. Pero, en primer lugar, los costos están súper arriba de lo que debe de ser. Por decirles algo, yo compro un transformador de 15 ahorita, lo cotizo en equipos industriales y me cuesta 15,000, entre 28 y 32,000 lempiras, pagando los 45 que aparece ahí. Otro detalle es que en los criterios de la utilización de postes y las estructuras, usamos los de la ENEP
porque si nos toca en un futuro conectar la red, ¿verdad? Es una red aislada, pero si nos toca conectar la red a la red de la ENE va a exigir, por supuesto, que cumpla con sus normas. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que es correcto utilizar la normativa que tiene ENE para las redes de distribución. Pero si consideramos el sistema aislado, un sistema aislado, entonces podemos bajar bastante los costos. Porque podemos cambiar, miren, las normas son guías, no es nada que esté escrito en piedra y que no lo podamos cambiar, ¿va? Tenemos que considerar esfuerzos mecánicos, todo lo que se considera normalmente en la construcción o en el diseño de una red de distribución. Pero, por ejemplo, es falso que solo tengo que avanzar 100 metros si no llevo secundario. ¿Va? Yo he hecho redes que he tirado tramos de 800 metros, 1 kilómetro. Llegué en un proyecto para Tigo con 5 postes y eran casi 6 kilómetros. Y está bien, pues. Entonces, ahí hay un montón de criterios que hacen falta, que se pueden abaratar para esa cuestión. O sea, seguir la línea de la calle nunca es correcto. Hay que buscar, ¿cómo se llama? Solo cuando es necesario o cuando ya estamos en la zona urbana, por decirlo así, entre comillas, donde hay casas, ya podemos entonces nosotros seguir la línea de los senderos o de las calles, pero lo correcto es irse en los tramos más cortos, más bien, ¿verdad? Minimizamos postes, minimizamos cables, esfuerzos, herraje, materiales, mano de obra, y entonces logramos un diseño coherente y económicamente óptimo. Acuérdense que la ingeniería no solo es hacer el diseño, sino que también pensar en que la cuestión sea económicamente lo más cómodo posible. Pero claro, el esfuerzo que ustedes han hecho es maravilloso porque, como les decía, esos criterios son de experiencia, pues, de trabajar en las redes. Y a mí me parece que se podría, si el diseño es aislado, entonces utilizar, por ejemplo, otro tipo de normativa para la distribución de los secundarios. Por ejemplo, ahí se puede ahorrar uno, ¿verdad? Porque puede uno distribuir perfectamente con triplex, ¿verdad? El cable trenzado que normalmente tenemos, ahí esa es una de unas opciones. Disminuye los herrajes en el secundario. Y otra cosa que quería hablar, porque en general hay un montón de situaciones ahí, pero que la tendencia actual son las microredes. En el asunto social, digamos, el impacto que tiene esta cuestión es importante porque crea indudablemente la energía eléctrica, crea un desarrollo en la zona, aunque sea bien poco. Por ejemplo, no podemos pensar que la inversión la vamos a recuperar en tantos años como cualquier otro proyecto. Eso es mentira, es social. Inclusive vamos a poner, porque tiene que cobrar. No se puede dejar las cuestiones así sin cobrarse. Tiene que cobrar. Pero se va a esperar que un montón de gente en mora, que haya siempre sus problemas, pero socialmente tenemos que avanzar, tenemos que hacerlo. En este caso se debería de incluir no solo a las comunidades, sino que a los municipios a que pertenecen las comunidades. ¿Por qué? Porque las alcaldías tienen recursos que el gobierno les asigna para la parte social, pues, el desarrollo social de sus comunidades. Entonces, no escuché, si lo hicieron, pues magnífico, pero me parece que deberían de involucrar ahí la alcaldía, que sería magnífico. Una idea que escuché ya de un amigo, porque estábamos discutiendo estos temas,
me decía que para que las alcaldías sean independientes, ¿cómo se llama? Un medio podía ser el desarrollo de proyectos de energía. O sea, no solo hídricos como este caso, sino de, como decía Mario Zelaya, solares o con viento, pues, biomasa, cualquier tipo de energía en el cual la comunidad esté involucrada y que el proyecto sirva para desarrollo de la misma comunidad, ¿verdad? De ahí por lo... Sí. Dice que ya no sé si nos van a cortar a las 6:30, porque tenemos la licencia ahí de la universidad hasta las 6:30. Sí, bueno, lo que les quería decir, pues si se nos corta, vamos a parar cuando se nos corte. Pero todavía tenemos a Jorge Morazán y Arlen Flores. Nos podemos volver a conectar. No, está bien, aquí los dejo y felicidades, realmente un enorme esfuerzo. Gracias, Denis, por ese esfuerzo, a Carlos y a Luis Mejía, y por supuesto al doctor Marco Flores, ¿verdad? Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, solamente voy a leer una participación aquí de un amigo, que por ser amigo se la vamos a dar, a Samuel Rodríguez, que al igual que el ingeniero César de UNACIFOR, él ha comentado de que realmente que como el asunto es electrificar esas comunidades, ¿no? Que habría que considerar otras tecnologías. Sí, siempre, por supuesto, que sean más baratas, ¿no? Entonces, ingeniero Morazán, le damos la palabra para que participe. Tenemos solamente 4 minutos. Si nos ajusta el tiempo, pues entonces le damos a la palabra a Arlen Flores. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Mucho gusto, sí, buenas. Bueno, lo de la alcaldía de Daniel les hablamos. Soy el jefe de ingeniería, ¿verdad? Lo veo muy interesante lo que es la participación del día de hoy. Se les agradece de la invitación que nos han dado, ¿verdad? Quiero comentarles pues que veo bien interesante pues lo que es el tema que el día de hoy han hablado, y considero que sería muy importante que el día que ustedes quieran pues que nos reunamos en la alcaldía de Danlí cuando ya todo esto acabe, ¿verdad? Lo del COVID, para que podamos ir a hacer una gira allá en el sitio, que nos expliquen qué es lo que desean hacer y ver de qué forma podemos gestionar fondos y ver lo que es la factibilidad de la obra, ¿verdad? No sé qué tan posible será que no solo a las comunidades que se mencionan ahí sean a las que les ayudemos con lo que es electrificación, perdón, y de igual forma ver en detalle cada uno de lo que se nos habla aquí, ver en cuanto a los costos, si ya son costos pues definidos reales o si hay alguna cuestión en la que podamos colaborar o con alguna consultoría como alcaldía, ¿verdad? Para que que le podamos dar un seguimiento a esto. ¿Por qué? Se sabe que son costos altos porque son energías limpias, pero sabemos que de igual forma a la larga pues nos ahorramos en el hecho que ya no se estarían utilizando pues lo que son los sistemas que han estado utilizando aquí en Honduras para lo que es la generación de energía eléctrica, sino que ya estaríamos haciendo uso de lo que es todo el agua, el afluente de agua que se tiene ahí, y pues considero que es muy bueno el estudio. Sería muy interesante que uno de los ingenieros, pues se le agradece al ingeniero Juan Carlos, ¿verdad? Por la invitación que nos ha dado, y me gustaría pues que un día de estos nos podamos reunir con él y con algunos de los compañeros que son los que lo redactaron esto, para que hagamos la visita in situ y ver qué podemos hacer ya como una
por propuesta de la Universidad Autónoma a la Corporación Municipal de Danlí. Muchas gracias, ingeniero Morazán. Tenemos a A la Arlen orden. Flores. Arlen Flores tiene un minuto. Tiene deshabilitado el micrófono. A ver. Hola, ahora Arlen. sí me escucho. Sí, Un sí. minuto, bueno, rápido. Un minuto si se corta, ¿no? Sí. Y yo lo puse así porque realmente era de 1 hora, pero mis compañeros en el instituto me critican que siempre las reuniones que yo hago se prolongan 1 hora o 1 hora y media más. Ok, ya me quito 20 segundos del minuto. Bueno. Bueno, rápidamente, solo felicitarlo, doctor Denis Rivera, mi admiración por impulsar a los estudiantes a investigar estos proyectos tan interesantes y que son temas de actualidad, y a la vez les deja este tema de la conciencia social. A los jóvenes, no me queda claro si ya son ingenieros o ya son colegas. Ah, muy bien. Entonces a los colegas Carlos y Luis también los felicito por la preparación de este proyecto. Se ve que lo han hecho con esmero y que han analizado, le han permitido analizar varios aspectos como temas de distribución eléctrica, levantamientos de campo, recolección de datos, de demanda, recursos, etcétera. Y doctor, motivarlo, que sería muy interesante a que futuros grupos de estudiantes que usted vaya a tener le den continuidad a este proyecto para evaluar también otros temas que se han dicho aquí bastante, evaluar otras tecnologías desde el aspecto técnico, económico, social, ya que ahora ya tienen una evaluación de una mini hidro como punto de partida. Así que los próximos grupos pueden completar lo que hizo falta o estudiar nuevas tecnologías como pequeños sistemas fotovoltaicos, incluso la interconexión al sistema, ¿verdad? No hay que descartar al sistema interconectado nacional. Y quizás se me ocurre lograr con el Instituto de Energía que se puedan integrar otras áreas de estudiantes como aquellos que puedan hacer esto financiable, o el tema social que se pueda también hacer desde el Instituto de Energía, y llegar incluso hasta la implementación de este proyecto, que sería maravilloso, porque supongo que los habitantes ya habrán visto movimiento y en el sitio ya tendrán expectativas, ¿verdad? Cuando nos conectan la energía a la universidad. Y a los ingenieros quería preguntarles qué tal les gustó este reto, cómo lo sintieron, si se sintieron motivados en el campo que están iniciando a ejercer. Y eso es todo. Muchas gracias. Felicidades nuevamente. Solamente una observación. Ya son las 6:32. Creo que la universidad nos ha dejado la licencia abierta porque nadie la solicitó. Es que se solicita, ¿no? Hay una licencia cada determinado tiempo. Aparentemente no hay nadie conectado, así que creo que tendremos para hablar hasta que agotemos el tema. Entonces, si Arlen ya no tenía nada más que decir. Bueno, con respecto a lo que dijo la ingeniera Arlen Flores, quería primero que todo agradecerle por su motivación. Y con respecto a esta clase de proyecto, la verdad es que sí, motiva bastante porque, como nos dijo el ingeniero Barahona, el ENE es una norma, pero no está, uno puede tomar otros criterios. Y como lo dijo, existen criterios basados en experiencia. Entonces, siento que es un reto bastante grande, pero una experiencia bonita, conseguir la información, buscar la información de distintas partes, porque hay ciertas cosas que solo se ganan cuando ya uno está trabajando en campo. Entonces, toca buscar de otras formas, no por ejemplo en libros, sino que a basarse en conocimientos técnicos de otras personas. Entonces, considero que es una experiencia bastante bonita porque no solo se fundamenta uno en cosas que están escritas ya, sino en cosas ya en campo. Sí. También quiero agradecer también ahorita agradecer porque sí fue una buena experiencia realizar este diseño. Y también agradecer por esta oportunidad, ya que nos hicieron varias observaciones. Y creo que eso es bien importante porque nos hicieron ver que hay otras opciones. Hay otras formas de hacerlo. Entonces realmente esta presentación fue más educativa todavía. Entonces quiero agradecer eso. Ya tenemos otro panorama. Ya como decía el ingeniero, ya puede haber otro tipo de enfoque. Sí,
podemos nombrar al ingeniero Jorge Morazán como el encargado del proyecto, ¿verdad? El que va a dar a gestionar por todos lados hasta que se logre el proyecto, ¿verdad? No sé si la ingeniera Isis está de acuerdo y el ingeniero Juan Carlos, ya que lo invitaron hoy fue por algún motivo que lo invitaron de la alcaldía de Danlí. Bueno, ya han mencionado varias veces a la ingeniera Isis. Si ella desea participar, que nos levante la mano para darle la palabra. Por otro lado, pues tenemos una pregunta bien interesante del ingeniero Gilberto Espinosa. Gilberto Espinosa es de los fundadores del CIMEC, ¿no? Y nos pregunta algo muy, muy interesante, que creo que es de la parte más importante de estas dos conferencias de ayer y de hoy. ¿Cuánta gente se va a beneficiar de ese proyecto? Carlos Girón. En nuestro diseño se tomaron en cuenta 132 viviendas. Más o menos, ¿cuántas personas por vivienda estiman ustedes? Si estimamos una familia estándar de Más 4, por decirlo, 528 personas, 600. Ok. Pidió la palabra la ingeniera Más importante que el dinero. Doctor, pidió la palabra. Hola. Sí. Bueno, se me desconectó un ratito esto, pero ya estoy conectado nuevamente. Doctor, pidió la palabra la ingeniera Isis o el ingeniero Juan Carlos. Permítame ver. Es que yo creo que me cambió. Está por ahí Brian. Doctor, aquí estoy. Ah, sí, Brian es colaborador del instituto. Un tipo muy destacado, de mucho trabajo. ¿Qué habrá pasado, Brian? ¿Seguimos en la misma línea o qué? Sí, doctor, sí, así es, todavía. Ah, bueno, es que aquí se me desconectó un ratito. La ingeniera Isis pidió la palabra. No, ¿verdad? Pero en la desconexión se me perdieron los chats. Ya está habilitada la ingeniera Isis. Ah, qué bien. Adelante, ingeniera. Está pidiendo nuevamente Hugo también, Finca La Quinta. Sí. Hugo, para pedir la palabra y que te veamos aquí en pantalla, dale clic derecho en tu nombre y ahí tenés subir o bajar la mano. Pero se la pasamos a Hugo. No, yo no logro ver aquí, Brian. Haga por favor usted esas conexiones ahí. Disculpen, una intervención rápida que comentó César Alvarado, que dijeron que sí, al inicio dijimos 1.512 personas, pero esa fue la población que estimaron los compañeros Juan Carlos en la investigación de la generación. Entonces, pero como nosotros ya después hicimos el estudio de carga, salieron menos personas. Entonces quería hacer ese comentario ahí, aclarar que no parezca otra cosa. Perfecto. Perfecto, gracias. Si puedo, doctor Flores. Sí. Ahorita. Adelante. Sí, miren, dos comentarios. Mario habló sobre el tema de la eficiencia del equipo que se produce. Obviamente todo el equipo tiene una pérdida en la generación y todos los que hemos apoyado tienen. Pero les contamos dos cosas que también tienen que ver con sostenibilidad. Y sugeriría que si pueden ir a ver la experiencia de Quimito, que es una comunidad que está en Santa Fe, que es costera y que vive de la actividad pesquera, donde la pesca ocupa de hielo si se quiere en realidad generar valor agregado y poder sacar el producto del mercado, era clave. Entonces, cuando nos vendieron la iniciativa, el tema era hielo. Y de eso les puede dar información el ingeniero René Benítez, que fue con quien trabajamos esa iniciativa y la FIA cuando estuvo trabajando estos temas.
Es una iniciativa de apenas 11 kilowatts, empezó con 11 kilowatts. En todo el proceso fueron ellas y ellos los que ejecutaron su proyecto, desde formulación, ejecución, gestión de fondos, todo. Resulta que esa lógica de participación y apropiación local permitió formar gente. La Universidad La Sapienza de Roma visita anualmente varios países en Centroamérica, Costa Rica uno de ellos, y viene a Honduras a conocer la experiencia de Quinito. Ahora, ¿qué es el misterio que tiene Quinito? Con 11 kilowatts empezaron ellos y fueron transformando su equipo y la han subido a 15 kilowatts. Con 15 kilowatts yo les decía que tienen conectado como a 60 casas, y de esas 60 casas hay 15 o 20 que producen hielo. Entonces, con 15 kilowatts no es cierto que eso es real, pero si haces un protocolo, sí es real. Entonces ellos dijeron, bueno, esta es la capacidad que tenemos de 9 a 9 de la mañana del día siguiente, todo el mundo se desconecta, pusieron unos breakers para controlar los excesos, si alguien conecta la plancha se le dispara, lo multan a la primera vez llamado de atención, hasta que finalmente lo multan o lo desconectan por 15 días. Entonces hicieron un protocolo del uso de la energía, hielo de tal hora a tal hora de la mañana, de las 11 a las 2 de la tarde, a áreas recreativas, y de esa manera pudieron en realidad mantener un sistema. Cuando alguien de la alcaldía, creo que fue el ingeniero Morazán, o alguien decía, pongan al ingeniero Morazán aquí a la gestión, sí, es correcto, pero si esa gestión no la hace con las comunidades, es un proyecto que de ahí tenemos posibilidad de que la sostenibilidad sea bastante limitada. ¿Por qué? Porque en realidad en ese mismo Quinito, y les digo otro mismo ejemplo de Quinito, Quinito ahorita tuvo una invasión que salió en la tribuna, por cierto, en el periódico. Ellos tienen una microcuenca, que es otro tema que hay que ver, tema de biodiversidad, de conservación de recursos. Un proyecto de apenas 15 kilowatts tiene un área de bosque que son cerca de 325 hectáreas. Se les metió gente a descombrar en la parte alta y no fue Codefor, no fue ICF, la que reaccionó fueron ellos. Ahorita acaban de ganar la demanda y la persona está presa, es alguien que vino de Santa Bárbara y se metió al sitio. Cuando ese proceso lo acompaña la gente, la sostenibilidad la tenemos en una buena medida asegurada. Entonces yo insistiría en otro detalle. Pienso que la CEN está bien comprometida en este proceso. Una nota política del ministro de la CEN donde recomienda que fue lo mismo que nosotros pedimos como PPD, en realidad es fulminante, no fulminante, es determinante, es incidente, porque es la gente que tiene las políticas del país en el tema de energía. Entonces solo cerraría con eso, diciéndoles de que sería importante que gestionaran con la CEN, a ver si es posible, que le responda una nota que es clave para ir a buscar puertas y buscar fondos. De lo contrario, es un poquito difícil. Bueno, Denis, en eso que comenta Hugo, nosotros le podemos apoyar. Tenemos algún tipo de buen ímpetu para hacer esas cosas. Así que, a la orden. Yo he perdido con esta desconexión que tuve, perdí todos los chats. No sé si Brian ve algunos, pero yo no tengo ninguno acá. No, por los momentos no hay más preguntas. Me dicen, no hay preguntas. No, no hay preguntas. Aquí a mí me desaparecieron todas. Bueno, entonces para cerrar, ya tenemos 43 minutos extra. Les doy un minuto a cada uno de los conferencistas. Un minuto relativo. Para que terminen. Bueno, entonces, a fin de cerrar el espacio, bueno, quiero otra vez agradecerles por el espacio, por esta experiencia, porque la verdad, como nos dijeron distintos colegas, el tema de diseño es bastante importante, y no solo la parte de diseño, sino involucrar a la sociedad, que es el fin que nosotros deberíamos de tener, porque de nada sirve crear cosas si no vamos a estarle ayudando a alguien más con estas cosas, con los diseños que realicemos. Entonces, solamente dar gracias por el espacio que se me brindó a mí, bueno, por parte del doctor Denis, por parte de la Junta, tanto a mí como al ingeniero Felipe. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio que se nos brindó, igual al doctor Denis, que nos apoyó en la investigación, al ingeniero Leslie, al ingeniero Juan Carlos, y también agradecer a toda la audiencia, porque la retroalimentación que nos dieron ha sido grande, pues, y ya nos hace observar otras opciones.
Y creo que eso es bien importante, pues, porque la idea es seguir aprendiendo. Muchas gracias. Ok, doctores, yo solo quería decirle que estamos a la orden. Sería bueno que tuviéramos una reunión virtual con, no, tal vez no en el sitio, ahorita va a ser difícil, ingeniero Morazán, el tema del COVID nos tiene paralizado, ¿verdad? Pero sí una virtual con los ingenieros Juan Carlos, el ingeniero aquí, el ingeniero Girón, el ingeniero Mejía, Ricardo, que estuvo con nosotros ayer, la ingeniera Isis, para que le podamos hacer una presentación resumida del proyecto, de los costos, los beneficios y las alternativas que hay, para que usted tenga una buena idea, ¿verdad?, de qué es lo que se hizo y darle el material que usted necesite. Podemos hacer algo rápido, un día que usted quiera y estamos a la orden para poderlo hacer. Como dijo el ingeniero Hugo, yo sé que usted está en la alcaldía de Danlí, pero usted debe tener el contacto con la comunidad, ¿verdad? Y entonces usted puede transmitirles a ellos lo que sea bueno. No se olvide las recomendaciones que han salido de este foro, ingeniero Morazán. Una de ellas es ir a Lepaera y mirar el modelo que se hizo ahí. El otro es ver con el PNUD la carta de recomendación del ingeniero Roberto Ordóñez que menciona el ingeniero Hugo. Y siempre mantener el contacto del ingeniero Hugo, ¿verdad? Para poder que usted tenga contactos de experiencias que han tenido ellos con otros proyectos, ¿verdad? Como el que menciona, Aquilito, ¿verdad? No se olvide de esas cosas fundamentales que son las que quedan en de estas exposiciones, porque al final, como dijo el ingeniero Girón, ¿de qué nos sirve hacer nosotros un diseño, un trabajo, exponerlo ante todo el gremio, si no se va a llevar a cabo, ¿verdad? Y nos gustaría, pues, que la universidad haya hecho un trabajo que, pues, sea considerado para ser llevado a cabo y llevado a la realidad, ¿verdad? Esas son mis palabras finales, ingeniero. Doctores. Bueno, Denis, como lo dije ayer, nuevamente lo felicito por el trabajo que ha hecho usted con sus alumnos, ahora ingenieros, ¿no? Que es algo verdaderamente importante para el país, tiene un aspecto social fundamental, que como dijo Hugo Galeano también, es importante retomar el aspecto social de todos nosotros, ¿no? No estemos pensando solamente en lo metálico, sino ver en el espíritu las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, si no hay ninguna participación más, cerramos aquí, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues mucho gusto de haberlos visto, a los conocidos y a los no conocidos. Chao, Denis. Gracias. Hasta luego, doctores. Hasta luego, Denis. Un abrazo. Gracias. Saludos a Claudia.